Hola, mi nombre es Sofía y en este video vamos a ver algunas de las propiedades básicas de la probabilidad, pero antes veamos algunas aclaraciones. Los sucesos asociados a un espacio muestral no son más que conjuntos, y como tales podemos unirlos, intersecarlos y obtener su complemento, por ejemplo. Por su parte, las probabilidades son números reales, y como tales podemos sumarlos, restarlos o multiplicarlos. Aclarada esta diferencia, veamos algunas de las propiedades que posee la probabilidad. Si realizamos un experimento aleatorio y consideramos el espacio muestral asociado, la probabilidad de los sucesos dentro de este espacio muestral cumplen las siguientes propiedades. La probabilidad solo puede tomar valores entre 0 y 1, es decir, no puede tomar valores negativos ni mayores que 1. Además, la probabilidad del espacio muestral es 1 y la del vacío es 0. Esto es razonable, ya que el espacio muestral contiene todo lo que puede ocurrir al realizar un experimento. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el espacio muestral al momento de realizar dicho experimento debe ser máxima. Por el contrario, el vacío es el conjunto que no posee elementos. Considerándolo como sucesos, podríamos decir que el vacío es el suceso en el que no ocurre nada. Por lo tanto, la probabilidad de que no ocurra nada al momento de realizar el experimento debe ser nula. Algo tiene que pasar. La propiedad 4 dice que calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos es lo mismo que calcular la suma de sus probabilidades y a esa suma restarle la probabilidad de la intersección. Notemos que si la intersección entre los sucesos es vacía, por la propiedad 3 su probabilidad será 0. Esto nos da la siguiente propiedad, que dice que si dos conjuntos son disjuntos, la probabilidad de su unión es simplemente la suma de sus probabilidades. Por último, podemos calcular la probabilidad del complemento de un suceso como 1 menos la probabilidad de ese suceso. Veamos cómo utilizar estas propiedades con un ejemplo. Consideremos el experimento aleatorio de arrojar un dado equilibrado y anotar el número que sale. El espacio muestral asociado, entonces, es el conjunto formado por el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Consideremos además los siguientes sucesos. Sale un número impar, sale un número menor o igual a 4 y sale un número par. Podemos calcular las probabilidades de cada uno de estos sucesos mediante la regla de Laplace, número de casos favorables sobre número de casos posibles, es decir, cantidad de elementos del suceso dividido la cantidad de elementos del espacio muestral. Así, la probabilidad de A será 3 sobre 6, es decir, 0.5, la probabilidad de B será 4 sobre 6, es decir, 0.67, y la probabilidad de C será 3 sobre 6, es decir, 0.5. Consideremos la intersección de A y B. Es claro que los únicos elementos en común entre ellos son el 1 y 3, por lo tanto, su probabilidad, mediante la regla de Laplace, será 2 sobre 6, que es lo mismo que 0.33. Si ahora quisiéramos calcular la probabilidad de la unión entre A y B, podríamos recurrir a la misma estrategia que antes, ver cómo es esta unión, cuántos elementos posee y utilizar la regla de Laplace para obtener su probabilidad. Otro camino es utilizar la propiedad 4 y obtener la probabilidad de la unión como la suma de las probabilidades de A y de B y restar la probabilidad de la intersección. De esta forma, estaríamos usando tres probabilidades que ya conocemos: la probabilidad de A, que es igual a 0.5, la probabilidad de B, que es igual a 0.67, y la probabilidad de la intersección, que es 0.33. Al resolver la cuenta, obtenemos que la probabilidad de A unión B es 0.84. ¿Qué pasa ahora si consideramos el suceso A de los números pares y el suceso C de los números impares? Es claro que no hay elementos en común entre ellos, es decir, son disjuntos. Por lo tanto, si queremos calcular la probabilidad de su unión, gracias a la propiedad 5, bastará con sumar las probabilidades de cada uno, datos que conocemos. Por lo tanto, la probabilidad de la unión entre A y C es 1. Notemos que este resultado es razonable, ya que la unión entre A y C da como resultado todo el espacio muestral. ¿Qué pasa ahora si quisiéramos calcular la probabilidad de que salga un número mayor que 4? Esto es lo mismo que calcular la probabilidad del complemento de B, que por la propiedad 6 será lo mismo que a 1 restarle la probabilidad de B, dato que ya conocemos. Por lo tanto, la probabilidad del complemento de B es 0.33. Veamos ahora cómo obtener la probabilidad de la unión entre el complemento de B y A.
Las propiedades 4 y 5 consideran la unión de sucesos, por lo que deberíamos ver cómo es la intersección entre ellos para ver cuál de las dos propiedades utilizamos. El complemento de B está formado por los elementos del espacio muestral que no están en B, es decir, 5 y 6. Luego, es claro que solo el número 5 es común al complemento de B y A. Por lo tanto, la probabilidad de esta intersección será 0.17. De aquí vimos que la intersección no es vacía, por lo que utilizaremos la propiedad 4 para calcular la probabilidad de la unión. Y además obtuvimos cuánto vale la probabilidad de la intersección entre B complemento y A. Con esto solo nos quedaría ver la probabilidad de B complemento, pero para ello podemos utilizar la propiedad 6. Ahora, la probabilidad de la unión nos queda expresada por sumas y restas de datos conocidos, que operándolos nos da como resultado 0.66. De esta manera, podemos obtener la probabilidad de cualquier operación entre sucesos combinando sus propiedades y las de la probabilidad. Si no te acordás cuáles son las operaciones que podemos realizar entre conjuntos y sus propiedades, te recomiendo que veas el video Nociones básicas de conjuntos. Hasta acá llegamos con los contenidos de este video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final.